amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer estos bonitos calcetines para caballero. Si te gustaría tejerlos para dama, entonces déjame tu comentario. Aquí abajo, en el primer comentario, te voy a dejar el enlace y también te lo dejo en la descripción. Abajo del título, dale clic donde dice más. Lindo, lindo, fácil, fácil. ¿Comenzamos? Pues comenzamos. Por cierto, pesan 100 gramos entre el color azul marino. El gris fueron 80 gramos y de azul marino 20 gramos. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar dos ganchillos. Uno del número 3 y uno de 3.50 milímetros. Vamos a necesitar dos materiales. Este dice que es un número 4, pero en realidad no lo creo, amigas, porque este es un número 3 y en este caso casi es del mismo grosor. Sí, así es que les recomiendo que sea un número 3, aunque el empaque dice que es un 4. Este es el tipo de material que voy a utilizar. En caso de no tenerlo, no te preocupes, amiga, tú utiliza cualquier material que tengas cerca de casa y siempre lo más importante, que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Ahora, yo necesito hacer la parte del principio, pero como está tejido en azul marino, entonces les voy a mostrar cómo tejerlo en este color. Vamos a iniciar con un ganchito de 3.50 o 3 milímetros y medio. Y voy a hacer un anillo círculo mágico cerrando dos cadenas. Estas dos cadenas no las voy a contar en el proceso. Vamos a tejerle un punto alto y vamos a marcarlo si eres principiante. Estas dos cadenas solamente es por estética, para que cierre un poco más el espacio, la terminación y no se vea tan amplio, ¿ok? Por si alguna amiga tiene una duda. Aquí este es el primer punto y vamos a empezar a tejer punto alto. 2, 3, 4, 5 y así hasta obtener 13. Ya tengo 13 puntos altos. Regla de oro. Tiramos del cordón de inicio. Primer círculo que cierre es este círculo que queda aquí abajo. Tiramos de él. Y después del cordón de inicio. Y listo. Donde está el marcador, voy a pasar el ganchillo para cerrar con un punto deslizado y vamos a llevar la hebra para ir perdiendo este pedacito de lana. Dos cadenas. Dentro de este espacio vamos a tejer un punto alto que vamos a marcar solo si eres principiante. En el mismo espacio coloco un segundo punto alto y esta vuelta la voy a ir tejiendo con dos puntos. Va a ser una vuelta de aumento. 1 y 2 hasta completar toda la vuelta. 1 y 2. Completo. Aquí ya he terminado mi vuelta. Hice 13 aumentos, 26 puntos altos. Vamos a cerrar donde tengo el marcador, ignorando las cadenas, con un punto deslizado. Dos cadenas, mismo espacio, empiezo con un punto alto y vamos a marcar. En esta vuelta vamos a ir tejiendo un punto y un aumento. Siguiente, un punto alto y un aumento. Un punto alto y un aumento hasta completar toda la vuelta. Les muestro, ya he terminado mi vuelta. Tengo para esta vuelta 3, hice un punto alto y un aumento y esto lo repetí y en total tengo 39 puntos altos y voy a cerrar aquí. Vamos a retirar aquí el marcador. Ya. Vamos a comenzar con dos cadenas. Vamos por la vuelta número 4. Voy a ir tejiendo un punto
por cada espacio. Hasta completar toda la vuelta, pero no vamos a cerrar. Ya he terminado, me hace falta un punto nada más. Tengo que en esta ocasión vuelta 4. Tejo 38 puntos altos y al último hago un aumento. Y el total me deben de dar 40 puntos. Entonces, para que me den esos 40, tejo el 39 y el 40. Ahí está. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 1, 2, 3 y 4. Vamos por la última vuelta. 2 cadenas y en esta ocasión van a ser 40 puntos altos. Es decir, no voy a hacer aumentos. No voy a hacer disminuciones. Solo vamos a tejer un punto alto por cada espacio. Ahí me están encantando, amigas y amigos. Ahí en casita, déjame tu comentario. Es que yo ya tengo el otro, amigas. Por eso es que les digo que ya estoy aventajando. Ok, entonces vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. Y en este caso, ya esta vuelta que sería la 5, ya he terminado esta vuelta 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en total debo de tener 40 puntos altos. Y aquí pues hacemos una cadenita y cortamos. Ok, entonces como esta es una muestra, pues yo no voy a cortar el material. Yo voy a pasarme aquí y aquí sí lo vamos a cortar. Miren, aquí no se alcanza a ver, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas en total. Ok, entonces aquí yo sí corto. Y también voy a cortar este pedacito de material, el que queda aquí adentro, que ya lo fui perdiendo. Listo. Vamos a continuar con el proceso. Paso. Cruzo hacia arriba esta hebra. 2 cadenas y en el mismo espacio tejemos un punto alto. Recordemos que aquí igual y ya no es necesario porque ya lo aprendieron en las vueltas anteriores. Colocamos marcador. Vamos a continuar tejiendo con ganchito de 3.50. Me voy a pasar al siguiente punto y tejo punto alto. En el que sigue punto alto y punto alto. Y al mismo tiempo hay que llevar esta hebra para irla perdiendo. Voy a completar toda la vuelta. Una vez terminada aquí mi vuelta, yo voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Voy a hacerle aquí 2 cadenas y dentro de este espacio vamos a tejer el punto alto y punto alto. ¿Sí? Entonces en esta vuelta, que es la vuelta número 6, me quedaron 40 puntos. Ahora, yo voy a estar contando, en este caso, por ejemplo, miren, yo aquí ya tengo este calcetín. Voy a hacer esta parte de aquí a aquí. Ojo, amigas y amigos, yo estoy trabajando en esta ocasión con centímetros. Si, por ejemplo, si tú eres de Estados Unidos, a lo mejor utilizas talla 40, tú lo que vas a hacer es medir tu pie. Lo vas a medir el largo que tiene y estos son centímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué serían? Mides tu piecito, por ejemplo, pues tengo aquí mi piecito y entonces lo mido de aquí a aquí y ya puedo ver cuántos son los centímetros. Ok, vamos a trabajar sobre centímetros. Entonces, si tu pie tiene una medida de 20 a 23 centímetros, yo voy a dejarle 8 vueltas en color gris. Si tu pie mide, en este caso el de tu esposo, mide 23 a 25 centímetros de largo, vas a tejer 9 vueltas en color gris. Si tiene de 25 a 27 centímetros de largo, vas a tejer 10 vueltas. Y si tiene de 27 a 29 centímetros,
vas a tejerle 11 vueltas. Si tiene de 30 a 31 centímetros de largo su pie, vas a tejer 12 vueltas en color gris. También otra de las opciones que puedes hacer es buscar en internet las conversiones en centímetros. ¿Sí? Por ejemplo, para México, para las tallas de adulto las miden, en este caso por centímetros, no por números sino por centímetros. Entonces te vas a encontrar que la talla es del 22, 23, pero estamos hablando de centímetros. Es bien importante porque en la talla de dama me estuvieron preguntando ese dato, ¿sí? Entonces busquen, por ejemplo, si eres de Europa, busca el equivalente en centímetros en internet y listo, ¿va? Ok, entonces yo voy a continuar aquí tejiendo esa cantidad que necesito. En mi caso, por ejemplo, voy a tejérselos a mi esposo que tiene una talla de 27 a 29 centímetros y voy a dejar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Bueno, voy a aventajar esa cantidad y regreso. Una vez que ya tengas la cantidad que necesitas, recuerden las vueltas que son para los centímetros que necesites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Voy a cortar. Aquí en esta parte yo ya tejí una cadena, suelto y corto. Ahora voy a hacer lo siguiente. Yo lo voy a tejer, ya saben, en un color claro para que sea más fácil que tú lo veas en casita, pero después pues lo voy a cambiar. Entonces esta es la terminación, yo lo voy a colocar, miren, esta es mi mitad. Ahora yo voy a colocar aquí, que sea más o menos la mitad, y de aquí de este lado voy a pasar y voy a trabajar. Giro hacia arriba la hebra para que quede asegurado 1, 2. En esta ocasión esta sí va a contar. En total tenemos 40 puntos, por lo tanto yo voy a tejer 20 puntos altos. Llevo 2, 3, 4 y así hasta llegar del otro lado que sean 20 puntos altos. Una vez terminado, tengo que tener, esta es la vuelta número 17 con 20 puntos altos. Ahora vamos a tejerle 4 vueltas, amigas. ¿Sí? Que serían paso primer punto sin tejer, es el equivalente a las cadenas. Siguiente, voy tejiendo un punto por cada espacio hasta completar toda mi vuelta, y esto lo voy a hacer en esta que es la vuelta número 18, 19 voy a ponerle, entonces va a ser la 17, 18, 19 y 20. Ok, entonces vamos a tejer estas 4 vueltas y regreso. Quiero mostrarles, ya he terminado vuelta 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué serían las vueltas que voy a necesitar? Que en este caso para mí sería la vuelta 17, 18, 19 y 20, que tienen 20 puntos en total. Vamos por la siguiente vuelta, que sería nuestra vuelta número 21. Hice estas 2 cadenas, voy a girar y vamos a pasar este punto sin tejer, es el equivalente. Me paso al punto que sigue, tejemos 2, llevo 2 puntos, contando el de las cadenas, 3, 4 y 5. Ahí están, 5 puntos. Vamos a hacer 5 disminuciones. Levanto punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Siguiente, punto alto sin terminar, voy a tomar el punto completo. Ahí está. Punto alto sin terminar y cierro. Este es la segunda disminución. Tercer disminución.
cuarta disminución y quinta disminución. Ahí están, 5 disminuciones y ahora voy a tejer punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así me va a quedar. Para esta vuelta entonces son 5 puntos altos, 5 disminuciones, 5 puntos altos y en total 15 puntos. Vamos por la vuelta número 22. Levanto 2 cadenas. Paso este punto sin tejer y en el que sigue tejo un punto alto. Siguiente, un punto alto. Y ahora continuamos con disminuciones. 1, 2 puntos altos sin terminar y cierro. 2 puntos altos sin terminar y cierro. Llevo 2 disminuciones. 3. 4 y vamos a terminar con punto alto. 1, 2, 3 y 4. Así es como he terminado esta vuelta. Y aquí quedarían en esta vuelta 22 3 puntos altos, 4 disminuciones, 3 altos y al final 11 en total. Esto, amigas y amigos, para los que hablan español, pues sí lo entendemos, pero los que hablan inglés necesito escribirlo para que también podamos compartir para ellos tutorial. Vamos a tejer dos, en este caso, 2 cadenas, paso punto sin tejer y tejo un punto alto. Y ahora me paso al siguiente punto y hago disminución. Cierro. Ahí va la primera disminución. 2 puntos altos sin terminar y cierro. Segunda disminución. Tercera disminución y finalizo con 3 puntos altos. Así es como he terminado. Aquí tenemos entonces en nuestra vuelta 23 2 puntos altos, 3 disminuciones y finalicé con 3 puntos. Aquí en esta hubo un error, aquí son 4. Ahí están. ¿Sí? O borramos este y le ponemos aquí 4. ¿Sí? Ahí me equivoqué, eran 4 al final. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren ya cómo queda el taloncito. Ok, pues vamos a cerrar, hacemos una cadena, vamos a llevar así hacia la parte del lado del revés y vamos a empezar aquí, de lado a lado y deslizo. De lado a lado y deslizo. De lado a lado y deslizo. Y aquí, por último, y deslizo. Hasta aquí lo voy a dejar. Como yo voy a hacer el cambio de color en color oscuro, yo voy a dejar, no quiero cortar obviamente para no desperdiciar mi material y lo voy a dejar aquí, ¿ok? Entonces les muestro, así es como nos va a quedar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya, imaginemos que ya estamos tejiendo obviamente nuestro calcetín. Y aquí tenemos, por ejemplo, este punto y luego acá tenemos este punto, pero también tenemos los inicios de los puntos que serían estos. Ok, yo voy a empezar aquí en esta parte, aquí. Voy a tratar de entrar a donde está aquí el inicio del punto.
y voy a empezar a tejer desde aquí, así, 1, y dentro del punto alto o aquí a la mitad hacemos aquí 2 cadenas y un punto alto. Me voy a pasar aquí donde está el inicio de la cadena o del punto, 1, y a la mitad del punto hacemos el segundo, son 2. Otra vez al inicio del punto, aquí se alcanza a ver, miren, al inicio 1 y a la mitad 2. Otra vez al inicio 1 y a la mitad del punto 2. ¿Sí? O si se te hace más fácil, por ejemplo, puedes poner aquí 2, miren. Si se les hace más fácil ponerlo así, 1 y 2. ¿Sí? Ustedes deciden. Yo lo hago así porque queda un poquito más cerrado, miren la diferencia, ¿sí? Por eso es que yo lo dejo al inicio y a la mitad del punto. Ok, pues voy a continuar aquí al inicio, a la mitad del punto, al inicio, a la mitad del punto. Ahí está. Y en este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 puntos. 14, ¿sí? De aquí a aquí son 14. Voy a anotarlo. Ahí están. Y ahora yo me voy a pasar aquí. En este voy a tejer un punto alto falso. Entonces aquí en este espacio paso, levanto 1, en el que sigue 2 y cierro. Ahí está. Este es un punto, no es disminución porque ya estaba este punto sin tejido, pero para que quede un poquito más cerrado. Y después voy a continuar así, tejiendo un punto por cada espacio hasta llegar del otro lado. Voy a hacerlo un poquito más rápido ahí en casita. Aquí ya estoy por acercarme a donde está el último punto, miren. Aquí está. Tengo este y este que ya está tomado. Voy a tejer punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, ahí, y cierro. Y ya, a la mitad y al inicio. A la mitad me tienen que quedar igual 14 puntos. Y al inicio. A la mitad y al inicio. A la mitad y al inicio. Nuevamente mitad. Inicio. Mitad. Inicio. Aquí mitad y el inicio. Ahí está. Así me va a quedar. Hasta aquí toda esta parte tengo 48 puntos en total. Ahora vamos a cambiar de este ganchito que es del 3.5, lo vamos a cambiar al ganchito del número 3. Entonces ya de aquí vamos a cerrar y voy a hacer 2 disminuciones de cada lado. 1, 2 y en este espacio levanto 1, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y colocamos marcador aquí. Siguiente, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y el resto
lo voy a ir tejiendo con un punto por cada espacio, todo alrededor, así. Miren, aquí donde está el punto, paso, tejo punto alto y punto alto, ¿sí? Todo alrededor, hasta llegar del otro lado. Quiero mostrarles, ya estoy por finalizar, me hacen falta 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer disminución, levanto, levanto y cierro. Levanto, levanto y cierro. Y aquí donde está el marcador voy a cerrar con un punto deslizado. Hago 2 cadenas y primero les muestro cómo está quedando. Vean qué bonito luce la parte del talón, la parte del empeine. ¿Ustedes qué calificación le pondrían? Si te está gustando, si te está siendo útil, amiga, a ti no te cuesta nada y a mí me hace muy feliz que tú me regales un me gusta para este video. No te vayas sin dejar un me gusta, ya que te lo estoy realizando con mucho, pero mucho corazón y mucho cariño para ti. Ahora, hasta aquí tengo 44 puntos y yo voy a ir solamente avanzando con esos 44 puntos y ya con ganchito de 3 milímetros ya no voy a cambiar. Entonces ya aquí tejo, punto alto, igual y colocamos marcador si eres principiante, si no, así lo dejas. Pasamos al siguiente punto, ahí está, punto alto, uno por cada espacio y así hasta completar toda la vuelta. Aquí ya para finalizar, punto alto y punto alto. Cierro donde tenemos marcador y volvemos a repetir. Así es como nos va a quedar. Y ahora vamos a tejerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas en color en gris. Entonces, esas 8 vueltas nos tienen que quedar 44 puntos en esas 8 vueltas. Voy a aventajar un poco, voy a hacer el cambio de color y regreso para continuar. Ya tengo esas 8 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en total recordemos que son 44 puntos. En esta parte vamos a cortar una cadena, suelto y vamos a hacer el cambio de color. Para esto yo voy a pasar aquí, ya saben, se los voy a mostrar con este color, pero voy a cambiarlo. Hacemos 2 cadenas, me voy a pasar al punto que sigue y voy a tomarlo por abajo. Ahora voy a tomarlo bien. En el que sigue en relieve y el que sigue por abajo. Y vamos a continuar tejiendo puntos altos, pero ahora uno en relieve y uno tomado por atrás del punto o por abajo, como tú le quieras llamar. En relieve o por arriba y abajo. Esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Relieve y abajo. Una vez terminada mi vuelta, este último punto me tiene que quedar por la parte de abajo porque estas 2 cadenas representan el primer relieve. Voy a tomar por la parte de abajo, cierro con un punto deslizado y empiezo. A ver, vamos a tejer este. Bueno, que lo voy a deshacer, de todos modos hay que hacerlo bien. Ahí, por abajo y deslizo. Ahí está. 2 cadenas. Este
está tejido por abajo. Lo tomo y lo tejo en punto alto. El que sigue está en relieve. El que sigue está por abajo, en relieve, por abajo y en relieve. Y esto lo voy a hacer toda la vuelta. Y vamos a estar repitiendo esto por 5 veces. Entonces vamos a ir tejiendo pues como corresponden, como se van presentando los puntos. Si está en relieve, lo tejemos en relieve. Y si está por abajo, lo tejo por abajo. Completo vuelta. Aquí ya estoy por finalizar. Este es el último punto que debo de tejer, que está por abajo. Y cierro aquí donde están las cadenas. Aquí están. Cierro por abajo, por el lado del revés. Deslizo para que me quede en relieve. 2 cadenas y volvemos a repetir. El que está por abajo se teje por abajo y el que está en relieve se teje en relieve. Y esto hasta completar toda la vuelta y esas 5 vueltas. Ahora, si le vas a poner el elástico, lo vamos a hacer de la siguiente manera. De una vez les voy a explicar, porque ya después con el negro no se va a ver, con el, perdón, azul marino, ¿ok? Entonces miren, por ejemplo, supongamos que ya terminamos la vuelta. Primero vamos a asegurar nuestro primer punto y vamos a ir tomando aquí de la parte de atrás y deslizo. En el siguiente punto tomamos y deslizo. Siguiente punto de aquí de la parte de atrás y deslizo. Ganchito de 2 milímetros, paso y deslizo, paso y deslizo, y así hasta completar toda nuestra vuelta. Ahí está. Deslizo, siguiente lacito, deslizo, siguiente deslizo y deslizo, ¿sí? Entonces ahí en donde puedas ocupar ese espacio detrás del punto, ahí lo vas a tomar. Y por la parte, miren cómo va a quedar. Y ya por la parte de adentro, o más bien por la parte de afuera, no se nota. Sí, aquí no se va a notar el elástico. Bueno, entonces yo voy a cambiarle en esta ocasión el color y regreso. Y les muestro ya cómo luce. Miren, así es como nos tiene que quedar la parte del elástico. Bien bonito. Ok, termino y regreso para mostrarte. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. Vean qué bonitos. Y ya saben, con el elástico para que siempre estén perfectos para utilizar. Yo con esto me despido como siempre. De verdad espero que haya sido de su agrado. Recuerden que también están los de dama. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, con familiares, con amigos, en tus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarme el día de hoy. Y recuerden, si quieres el tutorial de calcetines para dama, aquí donde está el título, dale clic abajo, donde dice más. Ahí se los voy a dejar. Hasta la próxima.